Bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio. Vamos a ir mostrando las reglas o el camino por el que vamos a seguir. Celebramos tanto al doctor Miguel León Portilla porque en su imprescindible La visión de los vencidos transmitió la sensibilidad de quienes vivieron la llegada de los españoles. Sufriendo estoy en la tierra, aquí hágome infeliz y padezco, ¿cuándo llegará a mí el consuelo y la felicidad? Este conversatorio partió de la idea de reunir a dos personajes de la cultura nacional que han realizado la hazaña de juntar la historia con la buena forma de narrar. Antonio García de León desde la historia y Agustín Ramos desde la novela. El título Contra la injusticia que trajo la conquista no es una afirmación de ellos. Se trata de explicar dos acontecimientos coincidentes en los tiempos del virreinato que dejaron experiencias que ellos han narrado de forma contundente, quizá coincidiendo con la idea de alejarse de la historia oficial. Antonio García de León han dado muchos caminos para dejarnos obras imposibles de resumir. Ahí está el infaltable libro Resistencia y Utopía, memorial de agravios y crónicas de revueltas y profecías acaecidos en la provincia de Chiapas durante los últimos 500 años de su historia. Una historia social, pero también política, para hablarnos de un territorio al que poca atención habían prestado los académicos. Así comienza su libro. Cuando la atmósfera de esta provincia del sur de México nos cubre lo suficiente para reparar en su complejidad, la más extraña y aparentemente absurda mezcla de situaciones aparece ante nuestros ojos. Peones acasillados pagados todavía con fichas de cartón y litros de aguardiente, aparceros de las haciendas que cubren su arriendo en trabajo, manejando modernos tractores, comuneros lacandones subvencionados, herederos de la gran cultura maya, vestidos con ropa de segunda, salarios de hambre en las fincas, etcétera, etcétera. Varios otros libros siguieron en un periplo que le acercaba al Golfo de México y al mar que circunda, hasta llegar a su gran obra Tierra Adentro, Mar en Fuera, el puerto de Veracruz y su litoral de Sotavento. ¿Cómo decir que es un libro? Resulta difícil porque no hay tema que se le escape, ni misterio sin develar en esos 300 años de historia veracruzana, desde la llegada de Hernán Cortés hasta el tiempo de los Borbones. Y Antonio no es parco en palabras, así que las descripciones son imprescindibles en su interpretación de la historia. Sí, pero de una manera que parece más cercana a la gran novela. Y dadas las dimensiones de ese libro, al leerlo, pues no queda más remedio que pensar un poco o lo cerca que puede estar de algo como La guerra y la paz de León Tolstoy, de este tamaño. Un libro más reciente, más pequeño, pero no menos profundo, es Misericordia, el destino trágico de una collera de apaches en la Nueva España. Una historia perturbadora de principio a fin, porque no hay respiro para entender cómo un reducido grupo de indios pudo ser motivo de semejante persecución. Varios meses en que se movilizaron cientos de soldados del virreinato en las postrimerías del siglo XVIII, realizando un gasto impresionante solo para evitar que una veintena de apaches se fugaran cuando eran conducidos hacia el presidio de Cuba. Impresiona la fusión con el mito, como cuando uno de los perseguidos comenzó a llenarse de plumas hasta convertirse en alas que le cubrieron los brazos y al agitarlos su cuerpo entero se llenó de plumas. Levantó el vuelo de improviso dando unos ruidosos aleteos que causaron una oscuridad repentina, pues casi apagaron las llamas de la fogata. Tomando velocidad o como un relámpago rodeado de chispas de aquel fuego, atravesó el campo de la media luna, cruzando la barranca como una fugaz sombra, volando cada vez más alto, desapareció en la penumbra y dejó a los soldados burlados en la oscuridad de la noche. Agustín Ramos
Ha escrito una decena de novelas, desde Al cielo por asalto, escritos de desgarraduras sobre el movimiento estudiantil de 68 y el Jueves de Corpus de 1970. En La vida no vale nada, prefiguró el México violento que estamos viviendo. En Ahora no me acuerdo, estaban de nuevo las inquietudes y la incertidumbre de los jóvenes cuando todo resulta más complicado de lo que parece. Llegó entonces a un escrito de ruptura que no es exactamente una novela, cuando abordó la historia con una escritura fina de literato en La Gran Cruzada. Demostró que la historia se puede escribir bien, acaso demasiado bien, para suscitar mayor interés. Se trataba del gran movimiento de los trabajadores mineros, considerado el primero en la América virreinal, que develó la otra parte de la conquista, los sufrimientos de quienes produjeron las mayores riquezas del mundo de entonces, la plata, a la que llamaron el excremento de los dioses. Después desplazó la mirada hacia el propietario, don Pedro Romero de Terreros, en Tú eres Pedro, relativo al mismo hecho cuando en 1766 los trabajadores de la veta vizcaína no estuvieron conformes con el pago, lo cual derivó en la sangrienta jornada del 15 de agosto de ese año. El ímpetu de historiador de Ramos volvió a aparecer con La visita, un sueño de la razón, siguiendo al ambicioso José de Gálvez, enviado por la corona española como visitador a México para asumir más poderes que el virrey Marqués de Croix, de quien siguió el mandato: de una vez y para siempre los súbditos deben saber que nacieron para callar y obedecer. Fascinado por el siglo XVIII, llegó a su más reciente novela, Justicia Mayor, para narrar una novela sobre la rebelión de los otomites en las sierras de Tutotepec. Los indígenas desafiaron no solamente el dominio español, sino sus leyes y hasta la religión, con inspiración mesiánica, pues creían que algo nuevo estaba por llegar, y después de sufrir torturas, no solo los hombres, sino también las mujeres llegaron a prisión. Quizás el orden nuevo que presagiaban los indios, según esa novela de Agustín, se cumpliría unos años después, y en 1810 algunos de los españoles que persiguieron a los apaches, el otro libro, el de Antonio, de acuerdo con su libro, se unieron a los combates en contra de José María Morelos y Pavón. O sea que estaban muy cerca todos estos acontecimientos de lo que iba a venir al comienzo del siglo XIX. Dejemos pues a los dos invitados que hablen. Yo sugería primero 15 minutos contando estos dos libros, el de Misericordia y Justicia Mayor, aunque pueden hacer referencias a esa fascinación por el siglo XVIII o atracción más bien, o como se pueda llamar. Entonces comenzamos dándole la palabra al doctor Antonio García de León. Bueno, buenos días, y quisiera agradecer la invitación aquí del Centro Carso y la invitación de Carlos, que digamos se le ocurrió esta posibilidad de juntar este trabajo que de alguna manera venimos haciendo los historiadores y también por otro lado los novelistas. En el sentido también de este último trabajo, yo quisiera decir que aunque no es un libro, digamos, de gran tamaño, hay una intención todavía que va más allá. Yo creo que yo puedo resumir que mi trabajo tiene que ver con la posibilidad de ampliar otra frontera, no solamente la frontera norte, la frontera sur, sino la frontera entre los géneros de la historia y de la literatura. Creo que desde el siglo XIX, esto lo sabemos bien, y el siglo XX, la historia se desprendió de la literatura de una manera muy abrupta, por un afán de cientificidad y partiendo de un dilema totalmente falso, el dilema falso de que lo literario es, digamos, no tiene importancia o es
fútil, etcétera, y que lo histórico tiene que ser científico, serio. Y esto llevó a los historiadores a convertirse en muy malos narradores y a los literatos a acercarse, yo creo que en el sentido contrario, a acercarse más a la historia, como lo venían haciendo desde siempre. Este es un debate antiquísimo, ¿verdad? Basta Aristóteles y la poética, etcétera, pero yo creo que actualmente la historia tiene que ser eso. La historia ya no puede seguir siendo un trabajo académico conforme a una serie de normas, citas a pie de página, fuentes sacralizadas. El problema aquí es que ha habido una sacralización de las fuentes. En realidad las fuentes pueden decir muchas mentiras y en general dicen mentiras, ¿verdad? Entonces el historiador no tiene que llegar con esa actitud de que la fuente es sagrada y tiene que ser, y sobre todo la fuente escrita. Yo lo descubrí en Chiapas cuando trabajé la revolución en un libro que recién va a republicar, lo publicó Toledo, recién lo va a republicar, que se llama Ejército de Ciegos. Trabajé la revolución y resulta que sobre la revolución en Chiapas no había testimonios escritos porque los mismos rebeldes en 1917 habían quemado los archivos. Entonces esto como historiador me planteaba un reto muy grande, pero por otro lado tenía aproximadamente 50 personas que habían sido testigos de los hechos de la revolución, sobre todo la segunda revolución en Chiapas, que ocurre desde 1914 con la invasión, la ocupación mexicana, como le llaman o le llamaban, ¿verdad? Cuando México ocupó Chiapas de manera militar, Venustiano Carranza, haciendo al lado toda la soberanía estatal y todo esto, y esto generó una revuelta muy grande. Aquí descubrimos que la historia se tenía que acercar a la literatura, o descubrí que la historia, porque los relatos de los sobrevivientes eran relatos literarios, profundamente literarios, con esa capacidad narrativa tan importante que tienen los chiapanecos cuando relatan el pasado o cuando relatan sus propias aventuras, e incluso cuando inventan lo que dicen que vivieron, ¿verdad? Entonces yo tenía una revolución muy colorida, llena también de acontecimientos sobrenaturales, acontecimientos inventados, etcétera, pero que daban muy buen material para esto, ¿no? Y aquí realmente tenía que recurrir a la fuente histórica. Pero de hecho yo siempre me había planteado que el discurso de la historia era un discurso muy limitado, con pocos recursos narrativos, porque en eso se había convertido, o en eso se ha convertido, ¿verdad? Los dictaminadores, el Sistema Nacional de Investigadores, etc. Te miran muy mal si tú usas recursos literarios, porque entonces quiere decir que estás inventando, lo cual es totalmente falso, porque realmente creo que los historiadores, la única manera de acercarnos a la verdad, o así lo pienso yo, es, digamos, usar un lenguaje mucho más complejo, que te da los recursos narrativos que te da la literatura, por un lado. Entonces aquí lo que yo hacía era, para poder resumir una época, hacía mi explicación sociológica retrospectiva o antropológica retrospectiva de un periodo, pero le metía lo que yo llamaba una viñeta. Después me pasó que era como le ha pasado a muchos, de que los personajes inventados de esas viñetas, después realmente descubría en los archivos que realmente habían existido, y bajo otros nombres, etcétera, pero con las mismas características. Lo que yo trataba de hacer con las viñetas era dar una especie de descansos literarios, ¿verdad? Y dejar el discurso histórico un poco impoluto en las partes principales del texto. Esto lo hice hasta Tierra Adentro, Mar en Fuera. Incluso ahí uso muchas viñetas, la mulata de Córdoba, leyendas, la condesa de Malibrán, la elefanta que trajeron los españoles desde Manila hasta Madrid, pasando por Veracruz, que son, digamos que están documentadas, ¿no? Como me decía un crítico hace poco en una reseña que publicó Criticismo, él tiene las fotocopias, ¿no? Sí tiene las fotocopias de esos documentos. Entonces, pero la realidad es que había que darle un tono literario
para poder, la intención mía era de que se podía resumir el espíritu de una época de una mejor manera, agarrando un personaje y literaturizándolo, o agarrando una circunstancia y volviéndola literaria. En el último libro, por último, avancé unos cuantos metros más allá. Y esto es muy peligroso, porque ya he tenido críticas en ese sentido, de que a lo mejor no estoy diciendo la verdad, no sabemos en qué momento Antonio dice cosas que son ciertas o no son ciertas, no tiene la referencia a pie de página en eso. Es decir, entra aquí toda la técnica, esta técnica que, como decía Max Aub, era descuartizar a la historia, abrirle las vísceras, usar los documentos como clavos para amarrar la piel, pero analizar una bestia o un ser que está totalmente muerto. Lo que yo quería era un retrato que fuera un poco así como la mujer bajando las escaleras, o sea, un retrato en movimiento, sin matar al paciente, sino tratando de revivirlo, revivir ese pasado en movimiento. Y la única posibilidad de hacerlo es que con el lenguaje académico no lo puedes hacer. Definitiva, porque es un lenguaje que se ha ido empobreciendo cada vez más. Por eso, para escribir Tierra Adentro, Mar en Fuera, me tuve que salir del Sistema Nacional de Investigadores. Porque si yo hubiera pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores, al que no pertenezco, no hubiera podido escribir estos libros. Porque el sistema te pide otra cosa. Te pide que seas historiador, que seas académico, que seas serio y que no digas cosas que pongan en duda la verdad de las cosas, ¿no? Yo aquí lo que descubrí en estos trabajos es que la verdad pues casi no existe. La verdad son muchas verdades. Y lo que había que recurrir en el caso de Misericordia es a un coro de verdades. Tenía la parte oficial, o sea, los documentos sobre los apaches, supuestamente los documentos que tenemos que usar duramente como historiadores, pues dicen muchas mentiras sobre los apaches. La principal mentira es que se trataba de indios salvajes, que comían gente, que comían niños, etcétera, ¿verdad? Esos son los reportes oficiales. Si yo los tomara en serio, tendría que decir que los apaches eran efectivamente antropófagos, comedores de niños, etcétera, ¿no? Cuando la realidad no era exactamente esa. Entonces había que reconstruir por medio de los indicios este método ginsburgiano de que afortunadamente hay en los reportes oficiales de la persecución de los apaches muchos testimonios de los objetos que dejan abandonados en los cerros. Y para mí tuve que convertir esos objetos abandonados en los cerros en una fuente histórica, para tratar de adivinar para qué sirvieron esos objetos antes de que los apaches los abandonaran. Y yo creo que esa es la tarea de la historia, es buscar una verdad múltiple, ¿verdad? Yo lo podría resumir así, ¿verdad? Renovar la escritura de la historia y de las ciencias sociales hacia una literatura de lo real, rescatar el lenguaje literario para la historia como lo hicieron los primeros historiadores del siglo XVIII y del siglo XIX, como Gibbon y otros, que utilizan el lenguaje literario para reconstruir el pasado, a veces de manera magistral, ¿verdad? Descubrir que efectivamente, como lo menciona Carlos, una novela como Guerra y Paz de Tolstoy es una mejor historia de la Rusia zarista que cualquier historia que escriba un académico, por más ilustrado y lleno de documentos que esté. Es decir, abandonar para la historia la pretensión de cientificidad, en el sentido de considerar a la historia bajo los parámetros de la ciencia histórica, bajo los parámetros de las ciencias duras. No, la historia no puede ser una ciencia dura. Y uno lo descubre mejor incluso cuando lee a los físicos, ¿verdad? Cuando lee el trabajo sobre el Big Bang, ¿verdad?, de Hawking, uno dice, bueno, aquí Hawking tuvo que recurrir al lenguaje literario
para que entendamos qué es el Big Bang, y resulta que su Big Bang en última instancia pues se viene pareciendo más al Génesis de la Biblia o al Génesis del Popol Vuh que a cualquier, digamos, formulación de tipo científico. Yo termino diciendo que sería un poco como vincular la verdad con los libros de historia, y la fantasía con la literatura de ficción es una falacia. Es desde el ángulo que nos ocupa, francamente absurdo. Incluso, como alguien ha dicho, es una fantasía moral, en el sentido de que hay una falsa moralidad de los historiadores de que no, yo no me meto con esto porque a lo mejor no es cierto, ¿no? Pues para mí, un documento donde un militar, Bernardi, en este trabajo de los apaches dice que ese chamán se convirtió en tecolote y cruzó la barranca de la Media Luna en Tepeji del Río, pues para mí que eso es cierto, ¿verdad? Porque Bernardi lo dice, ¿no? Entonces aquí digo, bueno, hay que devolver a los historiadores también esa posibilidad de que ese documento sea real y sea cierto en este caso, ¿no? Es decir, yo en ese sentido le creo más a Bernardi que a José de Gálvez, por ejemplo, que fue lo que nos vinculó a Agustín, al trabajo de Agustín, porque yo usé también, sin conocer a Agustín, usé gran parte de su método para acercarse al visitador José de Gálvez, que también se atravesó en mi trabajo sobre los apaches, ¿no? Bueno, solamente añadiría que en todo esto que has mencionado de la relación historia y literatura, creo que Misericordia y el seguimiento de los apaches también contiene una fuerza dramática que sería muy difícil en un libro de historia que está contando los hechos cronológicamente, y que ese dramatismo es lo que también atrae mucho al lector para poder completar la lectura. Es decir, yo quiero saber qué sucedió aquí, ¿no? No si recurrimos a una historia de la independencia de México ya sabemos en qué va a acabar, pero a lo mejor si lo tratamos de otra manera, sabemos que a lo mejor el final puede ser diferente, y entonces adoptar esa suerte que tiene la literatura de usar el drama también o el suspenso también, podríamos decir, si estamos hablando de una novela policíaca, ¿no? Y nada más agregar nada más que se trata de un libro de historia, ¿no? Yo sí defiendo mucho de que es un trabajo de historia, no es una novela, es un libro de historia. Y yo creo y defiendo esto porque trato de defender el haber tratado de mover la cerca un poco más allá, ¿no? Muy bien, ahora Agustín Ramos le pedimos que nos cuente su experiencia. Me da muchísimo gusto estar aquí y es mi forma de darles las gracias. De verdad me da muchísimo gusto ver caras que conozco de hace siglos y caras que quería conocer, que tenía muchas ganas de conocer también. Y también me da gusto, gracias por la invitación, también lo debo decir. Me siento en un ambiente extraño, pero así me he sentido siempre en la vida, así que no se preocupen. Mi camino fue exactamente al revés, y mientras más hablaba el doctor, más me asombraba. Justo lo que yo quiero y lo que he querido casi desde el principio ha sido quitarle a la literatura todos esos adornos. Y conste que no, yo soy un escritor bastante barroco, los que me conozcan lo sabrán, así que cuando hablo de adorno no hablo del adorno superficial, sino de esos adornos que lo hacen un género aparte de la imaginación y de la palabra. ¿Por qué razón? Porque la literatura es una. Para mí, a donde estoy en este momento, la literatura y la historia son exactamente lo mismo. Cuando escribí La Gran Cruzada, que la escribí por accidente, yo me fui a Pachuca a vivir y tenía que llevar un proyecto de vida. Ese era estudiar el movimiento de los barreteros, de los mineros, que sacaban la plata para el conde de Regla, para el futuro conde de Regla, para Pedro Romero de Terreros. Descubrí que no había información al respecto.
Entonces tuve que empezar una labor para la que no nací, pero de ninguna manera, que era estar buscando los documentos en los cuales me tenía que apoyar para escribir, cosas que yo sentía que los historiadores no habían hecho, que era, a ver, ¿a quién diablos le importa un barretero? Les puede importar, y ya lo tenía Breiding y lo tenía Doris Ladd, les puede importar don Pedro Romero de Terreros, uno de los peores escritores de la colonia, no voy a decir quién, tengo mis gustos, uno de los peores. Desarrolló muchas cosas sobre Pedro Romero de Terreros y tenía dos problemas. Uno, nunca decía la verdad. Creo que la verdad sí es importante y sí existe, pero como horizonte, ¿hacia dónde vamos? Eso es lo que yo pienso. No decía la verdad. Nadie hablaba de los mineros. Y ahí es donde entra otro de los instrumentos que hermana indisolublemente a la literatura y a la historia: la imaginación. O sea, imaginación, decía de pronto García Márquez, tuve que echar la imaginación para su libro El otoño del patriarca. No, la imaginación no va por ahí, la imaginación va para buscar el alma de la gente. Y eso lo utiliza a veces con mucho más rigor el literato Tolstoy, hablemos de los grandes, pero también el historiador. A mí el historiador, lo que leí, lo que tuve que leer de historiadores fue el uso ético que se hacía en la búsqueda de la verdad. Pero había cosas que no me daba el historiador. ¿Dónde voy a encontrar a los mineros si son protagonistas igual que Pedro Romero de Terreros o más? ¿Dónde voy a encontrar este ente colectivo? Y el mero colectivo me horroriza en este contexto. Bueno, ¿saben dónde? En la rama criminal del Archivo General de la Nación. Ahí están los retratos hablados de todos los mineros que participaron en el movimiento contra Romero de Terreros en las minas de Real del Monte. De tal manera, ¿y qué usaban esos mineros? Palabras. A mí me resuena mucho y le tengo una gran admiración al maestro García de León, porque no he encontrado un mejor análisis de una situación concreta. Decían en mis tiempos mis compañeros militantes de Karel Kosik hacer el análisis concreto de la situación concreta, que era Lenin el que lo había dicho, y a Kosik por hacerlo pues le tocó la cárcel cuando se hace la primavera de Praga, ¿no? Y realmente yo nunca había visto un análisis concreto de la situación concreta de Chiapas. Eso que vi, bueno, a partir de ahí yo seguía al doctor García de León, porque lo hacía con una minuciosidad, con una integridad en todos los sentidos. Bueno, eso es como para dar un ejemplo de lo que te puede enseñar un historiador. El uso, pues ahí va, el uso de la imaginación, y la palabra la tenemos todos. El uso que le des según la rama de conocimiento a la que te quieras dedicar ya es tu problema, pero cuando yo pensaba en estas cosas de esta es historia, esta es ficción, me sonaba como cuando te llevan un menú y te dan todas las exquisiteces del mundo y te dicen, pero tú por ser vegano solamente puedes comer esto. No, moralinas no, moral. O sea, el historiador tiene todo el derecho, y se lo ha ganado porque además él hizo la literatura, de utilizar la literatura. Y esta trampa de la ficción y de la no ficción ya tiene mucho tiempo que se ha venido echando abajo, después de una ardua y muy reconocible labor académica que decidió dividir en géneros y sobre todo dividir en la ficción y en lo que no era la ficción, la historia.
Entonces a la literatura le daban como un peso secundario. Ah, sí, es para divertirte, es ficción, finalmente esto es ficción. Y de pronto aparece Operación Masacre, que es para mí un gran estudio de la historia, también un análisis muy completo de lo que estaba pasando en Argentina y de lo que iba a propiciar un golpe de Estado en los años 50. Luego, por cuestiones del discurso dominante, conocemos primero a Sangre Fría de Truman Capote. Pero para mí, desde Rodolfo Walsh, el autor de Operación Masacre, y luego, claro, pasando por Truman Capote y demás, se empieza a descorrer ese velo que distinguía la literatura de la historia con un término totalmente arbitrario, y ahora lo veo así. En mis tiempos de academia, que fueron muy cortos, como se podrá ver, lo veía como algo muy serio, que era ficción, no ficción. Si es no ficción, entonces no es literatura. Presento, porque hice muchísima investigación para investigar lo del movimiento de los mineros, y entonces me encuentro con un estudio estupendo que hace un señor que se llamaba José Alejandro Bustamante y Bustillo. ¿Cómo sería de importante para mi vida que mi hija a un gallo le puso Bustamante y Bustillo? Porque le contaba yo tantas cosas que ese gallo se llamó Bustamante y Bustillo. Bueno, era un hombre ilustrado, pero ilustrado por la parte de abajo, venía de Sevilla y hace toda una serie de propuestas para la minería que hasta Velázquez de León van a salir. Bueno, como me gustó tanto, empecé a hacer un diario de él y lo propuse, todo con cuestiones totalmente fundamentadas, totalmente documentadas, y lo propuse a un instituto, que no les voy a decir cuál es, pero que termina en Mora, para que lo publicaran, y me pusieron, por suerte me regresaron el manuscrito, el manuscrito que di, con una serie de anotaciones donde decían que había yo hecho un intento chafísima, casi, bueno, con otras palabras, de imitar el estilo dieciochoesco. Y lo bueno fue también que decía, y lo vamos a subrayar cuáles son. La verdad es que yo había utilizado lo que dijo Bustamante, lo que pasa a los comentarios a las ordenanzas de minería de Francisco Javier de Gamboa, y con eso hago mi texto, con esa mezcla. Pero yo sabía perfectamente qué era mío y qué era de Bustamante o de Gamboa, pero perfectamente, yo lo sabía. Lo que estaba subrayado era lo que venía en los comentarios. Era exactamente lo que venía en los comentarios y me rechazaron ese escrito. No hay problema, estuvo muy bien. Después ya se publicó de otra manera y yo lo había escrito porque María del Carmen Velázquez había dicho que no se conocía nada de Bustamante y Bustillo, y yo dije, si no se conoce nada detrás del genio que está de Pedro Romero de Terreros, pues hay que buscarle para que se sepa y para que se pueda escribir sobre eso. Entonces, pues yo había escrito una cosa sobre la conquista, unas simples líneas para, como dicen, mi cuarto espadas, enseñar mis cartas, pero el maestro me arrastró por otros lados y ya no sé ni lo que ando diciendo. Me parece que esta idea de llevar la literatura hacia algo que tiene la historia de valioso, que es tratar de indagar en lo que realmente pasó en momentos clave, es lo más importante para mí, es lo que puede haber más valioso. Está Elena Poniatowska aquí, que además de ser mi comadre y mujer con la que he tenido tremendos pleitos, no solo uno, han sido muchos más. Ella escribió La noche de Tlatelolco. Ese es un ejemplo de cómo la literatura se entromete con la historia, y es muy buen ejemplo, me parece, porque
nos vamos dando cuenta de que ha venido habiendo cada vez acercamientos mucho más rigurosos, mucho más fieles a la verdad. Esto no quiere decir que el otro sea mentira, quiere decir que la verdad se va corrigiendo. Y entonces cuando leemos la estela de Tlatelolco, de uno de los grandes líderes, si no es que del gran líder del 68, que es exacto, Raúl Álvarez Garín, la estela de Tlatelolco, para mí, la estela de Tlatelolco casi que dice todo y deja las preguntas, exactamente las preguntas que tiene que dejar la imaginación. ¿Quién fue el hombre fulano de tal que estando en la esquina del edificio Nuevo León, del edificio Chihuahua, hace una seña? Cuando sepamos qué hombre fue ese, vamos a saber exactamente la línea de mando que hubo. Todo eso ya también se sabe, lo sacó alguien de apellido Munguía, ahorita no me acuerdo su nombre. Ya se sabe bien todo esto, pero han sido maneras de ir avanzando en una historia ya. Bueno, ese es el problema de lidiar con dos personajes que saben tanto y que pueden irse por muchos lugares para decir algo. Bueno, creo que se me adelantaron un poco. Yo quería que hablaran más de la experiencia de apaches y la experiencia de otomites, y más bien en el sentido de esto que va un poco en contra de la historia más conocida. Los indios no fueron reducidos de una manera tajante en los primeros años de la conquista, sino que estamos en el siglo XVIII y aún se manifiesta la insumisión, la rebeldía de indígenas por todas partes: seris, apaches, tzotziles, mayas, otomites, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con esa idea de los españoles, donde decía hay que reducir a los indios, sino por la fe, por la fuerza, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos exactamente frente a esos conatos de rebeldía al final de la colonia? Porque estamos muy próximos a la independencia, y sin embargo esta rebeldía que se va a dar por el lado apache y por el lado otomite en diferentes contextos, pero finalmente se tocan, porque los apaches tocan territorio hidalguense, es decir, lo que va a ser Hidalgo, donde va a transcurrir luego la historia de entonces hay unos traslapes en las diferentes historias. El hecho de que Gálvez esté presente en ambas historias, así como otras muchas coincidencias que veo en la lectura de sus trabajos. Pero ¿por qué esa insumisión, esa rebeldía del grupo apache? ¿Por qué esa rebeldía de los otomís, que no aceptaban el nuevo orden y que así lo decían, de acuerdo con los archivos que ambos manejan en sus respectivos trabajos? Bueno, yo diría también que ese nuevo orden en el siglo XVIII pues ya era bastante antiguo, y había sucedido muchas cosas. Lo que yo encontré en el caso de la persecución de los apaches es que esta persecución que trata de obligar a los indios de comunidad a participar en la persecución de indios bravos del norte introducidos en Mesoamérica, vamos a decir, genera muchas desconfianzas, y revive conflictos. En Tlaxcala, por ejemplo, el gobernador de Puebla, de quien depende Tlaxcala, está curtido en la guerra apache. Después va a tener una participación importante en la guerra de independencia como realista. La situación en Hidalgo, ¿verdad? Acaban 20 años atrás de esta persecución había ocurrido motines y levantamientos en Actopan. Yo siento que estos motines, el paso de los apaches genera también en Acambay un motín muy importante.
tiene vinculaciones al pasado, pero también al futuro, porque el hijo del gobernador que se subleva en Acambay, Estado de México, va a ser miembro después del ejército de Hidalgo. Se va a sumar a Hidalgo cuando Hidalgo pasó por Acambay, cuando iba hacia la Marquesa, ¿no? Entonces, aquí lo que yo usé un poco es usar la guerra de independencia como un telón de fondo, porque efectivamente es un telón de fondo. Por un lado están los personajes estos grandes, al que me refiero, el gobernador de Puebla, Flón y Quesada, ¿verdad?, que fue se le llamaba el chacal de los ojos verdes por su participación violenta, represiva en el norte, en la guerra Apache. Y por otra parte van a estar la República de Tlaxcala, los indios de República, que dicen, bueno, ya nosotros hemos participado bastante en esto y ustedes ocúpense. A nosotros no nos importa que pasen apaches por aquí o no pasen, ¿verdad? Ya, definitivamente, eso reaviva un conflicto. Lo que quiero decir aquí es que el orden colonial estaba en crisis ya a finales del siglo XVIII. Lo que encontré en la investigación sobre este pequeño detalle, porque es solamente un pequeño acontecimiento, son 14 apaches que se escapan de una collera y bueno, esto, digamos, abre una especie como de radiografía del momento o fotografía del momento. Es que hay un enorme descontento en la Nueva España, como en otras regiones del Imperio Español, incluyendo España también, porque hay también mucha tendencia a decir, los españoles, ¿verdad?, los malos de la película, y los novohispanos y mexicanos están oprimidos y buena onda, ¿no? Los apaches son en el siglo XVIII perseguidos no solamente o principalmente por la corona española y por los españoles. Los peores enemigos de los apaches son los mexicanos, y eso lo dice incluso Jerónimo, ¿verdad? Jerónimo dice, peor que los norteamericanos son los mexicanos, más crueles, más racistas, peor gente, ¿verdad? Y eso hay que decirlo también, porque también tenemos una imagen de que todos los demás son malos y nosotros somos la buena onda, ¿no? No, es una sociedad ya muy compleja, en donde los españoles somos nosotros, los que discriminamos a los indios, los que miramos mal a los que hablan lenguas indígenas, hasta la fecha. Es que eso no es historia, eso es la realidad en la que hemos crecido y hemos nacido. Nacimos en una sociedad que discrimina al mundo indígena. Somos directos herederos de la mentalidad de los primeros conquistadores. Aquí yo quisiera hacer también esa aclaración, porque allí en el momento pues de los acontecimientos las cosas son muy complejas. Hay indígenas que persiguen a los apaches, incluso indígenas del norte. Nicolás de Cosío viene con 13 guías tahuacanes, indios del norte de Texas, que son enemigos de los apaches, a perseguir a los apaches. Hay un cierto momento que creo yo, porque lo dicen los apaches y luego lo dicen los fuertes militares, que en cierto momento como que dijeron, bueno, nosotros vamos a pagar caro nuestro amor, vamos a cobrar caro nuestro amor, no nos están dando lo suficiente por esta persecución y mejor nos retiramos, ¿no? Aquí hay una especie, no es tanto una solidaridad de los tahuacanes con los apaches, sino más bien digamos, un comportamiento de tipo político, de sacar la mejor ventaja posible de lo que estaban haciendo. Todo el mundo está tratando de sacar ventaja. O sea, aquí es por eso que aquí el historiador se tiene que acercar efectivamente a las pasiones humanas, ¿no? Que es algo vetado a los historiadores, prohibido académicamente a los historiadores. No te acerques demasiado al alma de las personas, porque te puedes enamorar o porque te puedes quedar dentro, ¿no? Yo creo que sí había que acercarse. Afortunadamente teníamos un diario de campo. Nicolás de Cosío hizo un diario en donde manifiesta sus contradicciones, persigue a los apaches, pero él sabe que de alguna manera es algo apache. De tanto perseguir a los apaches también se ha convertido en apache, piensa como apache. Entonces esto es importantísimo, porque esto quiere decir que la realidad no está conformada digamos, de fronteras muy precisas, sino que siempre los acontecimientos son esta avalancha de acontecimientos que simplemente a los historiadores le tratamos de dar en un sentido. Yo quisiera concluir esta parte diciendo que
de alguna manera los literatos y los historiadores trabajamos con el mismo sentido, la búsqueda de la verdad como meta, por un lado, por el otro, amueblar el pasado, y en el caso de la novela histórica también, tenemos que amueblar el pasado, llenarlo, y después llenarlo de personajes, después darle vida a esos personajes, y después también, digamos, hacer que estos personajes interactúen en ese escenario que es inventado, que es construido, pero que es inventado con los recursos documentales, etcétera, ¿no? Uno está siempre cuando un historiador, aunque no lo quiera reconocer y llega y lee un documento, se imagina esa realidad, porque siempre cuando alguien nos platica algo, inmediatamente hacemos una imagen, hacemos imágenes, ¿no? Entonces en eso nos parecemos. Y por último también tenemos muchos piensan que el trabajo del historiador se acaba cuando uno ya tiene todos los documentos y las hipótesis y toda la cosa. Ahí apenas empieza el problema. El problema empieza cuando tienes que poner eso por escrito. Y al poner eso por escrito tienes que usar la trama, los personajes, el escenario, etcétera. O sea, estás haciendo una película o estás haciendo una especie de novela también, porque tienes que hacer que esos personajes interactúen y darle sentido a todo eso. Nosotros decimos el sentido histórico, pero los literatos tratan de darle otro sentido. Por eso es que el género de la biografía, por ejemplo, se acerca mucho. Cuando un historiador hace biografía, se tiene que meter al alma del personaje. Yo aquí quiero terminar esta parte recomendando un libro recién publicado, el Felipe Ángeles, el estratega, de Adolfo Gili, que entró al alma del personaje. Y en ese sentido, Gili acaba de escribir un libro fantástico. Claro, como dice siempre en la contratapa, te ponen, esto puede leer como una novela, ¿no? A mí siempre me ponen, sí, esto se puede leer como una novela, ¿no? A mí me molesta un poco, como es decir, no es tan aburrido como un libro de historia, por favor léanlo, ¿no? No va a ser tan aburrido, por favor traten de leerlo, ¿no? Pero realmente es que también aquí, digamos, no es que aquí es tratar de efectivamente de romper esa falsa dicotomía, esos falsos campos que nos hemos construido, esas barreras tan grandes que se construyeron. Y es paradójico, porque en la escuela de anales francesa, yo recuerdo que Brodel siempre decía, es que no hagan biografías, no escriban como si fuera una novela. Y uno lee el Mediterráneo, dice, pero coño, esto es una novela. Además está muy bien escrita, ¿no? Y se ocupa de Felipe II hasta el final del segundo tomo, cuando está en la portada del libro diciendo el Mediterráneo, Felipe II y el Mediterráneo de Felipe II. Sí, pero Felipe II es un personaje secundario muy al final. El personaje principal ahí es la geografía y está trabajado con todos los recursos de la literatura. Yo tenía la hipótesis siempre cuando estudié en Francia de que realmente Brodel lo decía para que no le hiciéramos la competencia, ¿verdad? Era un recurso para proteger su propio estilo, ¿no? Ahora que mencionas esta última parte, algo que me puse a contar es en el gran libro también de Frédéric Katz sobre Pancho Villa, que comienza a hablar de Pancho Villa en la página 120. Es decir, todo lo demás ha sido ¿qué es Chihuahua?, ¿no? Que explicarse toda la región, todo el territorio para poder llegar a Villa. Un poco ese es el asunto del Mediterráneo, Felipe II de Brodel. Pero bueno, ya nos acercamos un poquito más a los apaches. Los apaches eran ahí un grupo un poco conocido, ¿no? Por nosotros. Yo creo que nuestras mayores referencias son el cine estadounidense, ¿verdad? Donde a los apaches siempre había que matarlos, ¿no? Porque cortaban ¿cómo se llamaba esto? La cabellera, etcétera, ¿no? Bueno, a los otomíes los tenemos más cerca porque rodean a toda esta región, es decir, están en el Estado de México, están en Hidalgo, están en Querétaro, etcétera, y sabemos poco de esos. Y de pronto resulta que Agustín nos dice, bueno, no eran como los ven ahora, fueron
bastante, hicieron una resistencia allá en Tototepec, ¿no? Tototepec, que es el caso al que refieren en Justicia Mayor. En fin, no se va a las revueltas de Actopan o de Alfajayucan, de por aquellos lugares que también las hubo en otro momento, pero ¿cómo es eso? Finalmente no son almas insumisas, ¿no? Finalmente estaba ahí una rebeldía provocada a lo mejor por el maltrato, por los problemas que tenían de ser peones, de ser obligados a trabajar, etcétera, ¿no? García de León habló del alma, de llegar al alma. Creo que eso es lo que finalmente se trata. Ahora, como occidentales pensamos que el alma solamente la tenemos nosotros y estamos convencidos, y yo estoy convencido, pero no me cierro a la posibilidad, y él menos cuando está escribiendo y de pronto se le van los personajes porque viven. No sabemos si la luna tiene un alma equiparable a la humana, o el caballo, ¿no? O las flores, lo que haya ahí, lo que haya en donde van pasando en ese libro, que es así mucho mejor que una novela de apaches, ¿eh? Sí, y además ganan los apaches. No, no es cierto. Resulta que los otomíes, una de sus formas de resistencia es ponerse aparte, apartarse, marginarse. La conquista para mí consistió y ha consistido y seguirá consistiendo, si no es mediante la seducción, y aún así, la conquista por la fuerza es la peor barbaridad que pueda haber. A los otomíes, por estar en el centro, les tocó de manera mucho más directa las dos herramientas que trajeron los españoles, que eran, y no los españoles como tales, sino el imperio español, que necesitaba expandirse y que necesitaba el dinero, y que se lo había acabado, y como dice el doctor, estaba ya en crisis en el siglo XVIII, de tal manera que abusan, no solamente abusan con su religión, sino que abusan también con sus armas, y yo diría, son tan crueles las unas como las otras. Los indígenas otomíes estuvieron sometidos a la Inquisición todo el tiempo. El problema y lo escandaloso es que la Inquisición ya prácticamente no existía en el siglo XVIII. ¿Cuál Inquisición, pues? Pues la de a de veras, la que no se cuenta, no se conoce, la que se reduce a porcentajes que dicen, bueno, en realidad no fue tanto porque fueron el 0.1%. Es como cuando el temblor del 85. Pues en realidad, miren, fue una partecita muy pequeña del Distrito Federal, no fue todo el Distrito Federal. Y alguien dijo, pues qué bueno que no tenían al lado un mapa de la Vía Láctea, porque entonces no hubiera pasado nada. Bueno, la Inquisición fue muy cruel, existió para los indios, existió constantemente y le tocó a prácticamente todos. Lo particular de lo que pasó en Tutotepec, debo confesarlo, fue que a mí me llamó la atención porque se hablaba de un gran tumulto, de una guerra de rebelión que iba a dejar a Cortés chiquito. Los indígenas de Tutotepec, los originarios de un pueblo que por cierto ya prácticamente no existe, pero que era la cabecera del distrito perteneciente a Tulancingo. La cabecera era Santa María Magdalena de Tutotepec, no San Bartolo Tutotepec, del que seguramente ustedes habrán oído hablar, y desde luego menos Tenango, del que también, o sea, se pone de moda porque por los tenangos, y además eso no es una ocurrencia, es un trabajo cultural de siglos. Los indígenas de Tutotepec, los otomites, se dedicaban a trabajar con el algodón. Regreso. El abuso que hacía de ellos el alcalde mayor los lleva a organizarse.
se organizan y de una manera increíblemente civilizada en el sentido occidental, o quizá ya en una fusión admirable, empiezan a presentar recursos de queja, porque no solamente los están golpeando, los están lastimando, sino que están abusando de ellos. Ya no había, ¿cómo se llama esto? Encomienda, pero había repartimiento. Y el hombre que usufructuaba legalmente el repartimiento era el alcalde mayor, el justicia mayor. Un hombre que casualmente descubrí que era empleado subordinado, y lo podría decir en términos literarios, o sea, mucho más directos y menos perifrásticos, diría, era un lacayo de Pedro Romero de Terreros. Era el alcalde mayor de Tulancingo, era el justicia mayor para los mineros de Real del Monte y era el encargado de expoliar a los indígenas de Tutotepeca. Cuando ellos empiezan a presentar sus pliegos de manera de veras muy civilizada en el sentido occidental, o sea, cumpliendo con todas las reglas, y se da cuenta Leós de que está pasando esto, empieza a acercar toda la sierra, toda la serranía para que no pasaran, y a los que pasaban los acusaban de infidentes y los mandaban a Puebla, donde sí estaba la Inquisición para los indios, no se llamaba así, pero Fabián y Fuero aplicaba tortura y aplicaba cárcel y terminaba con la gente a la que le mandaban. O sea, se les acusaba de infidentes, se les acusaba de estar en contra del rey, cuando en realidad lo que ellos estaban haciendo era presentar sus quejas y venir a México a hacer las cosas. Conforme esto se va sabiendo, se va descubriendo también que efectivamente hay una resistencia terrible, pero también muy civilizada, curiosamente, muy civilizada, porque una cantidad pequeña relativamente, o sea, no pasaban de 20, 30 brujos, les llamaríamos ahora chamanes, hacían sus rituales y demás, y se contaban de ellos cosas ciertas, bueno, ciertas para quienes los contaban. Me encantó esto de lo de Ginsburg, porque por la reivindicación que hace de la tradición oral, que a veces pues es tan frágil como la escrita, quizá todavía más, pero por lo mismo se ha dejado de lado. Resulta que tradiciones que hasta la fecha se siguen dando, algunas medio repugnantes, como eso de ir a comer con los muertos el Día de Muertos. Bueno, cuando descubre Leós esa situación, dice: por aquí nos vamos, y inventa una gran calumnia. Los indígenas otomíes, su alma tal vez sí, estos 20, 25, 30 hombres, mujeres, tal vez sí estaban en contra de las leyes, en contra de la religión, en contra de la autoridad, en contra de todo el orden, el nuevo orden del que hablas. Pero como pueblo, como comunidad, estaban ya bastante asimilados, o como no me atrevo a decir asimilados, en fin, tenían una cierta no menos, no me gusta, no aculturados tal vez. Bueno, la cuestión es que inventa esto donde hay 10 que descubre, pone 100 indígenas en rebelión y contra la corona, y están haciendo idolatría, pero ya de una manera muy insolente. Las insolencias, palabra preciosa para designar eso por parte de los españoles, las insolencias de los indígenas. Y era cierto, porque estaban en casa del diablo, estaban muy lejos, y ahí se subían a hacer sus ritos. Incluso uno de ellos ya había dicho efectivamente que el dios
y la Virgen de los cristianos, de los blancos, iba a caer, se iba a inundar todo, y entonces iban a empezar los que creyeran en él, esos iban a resucitar, iban a estar por encima de todos, ¿no? Entonces, con todo este despapalle que se hace, pues se pasa la historia como una gran rebelión, cuando lo fue, pero no en el sentido de que fuera tremendamente violenta y destructiva, sino rebelión que les ponía el ejemplo a los hispanos, novohispanos, a todos ellos, cómo se tenía que llevar a cabo una resistencia y una lucha jurídica. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que José de Leós, el mismo señor que era el Justicia Mayor de Tulancingo, por ser alcalde mayor, él tomaba las declaraciones. Ya se imaginarán qué tipo de declaraciones toma y cómo pasa esto a la historia en documentos que, bien dijo el maestro, no se deben considerar sagrados. Sí son muy importantes, por supuesto, a veces comprueban un hecho o no lo comprueban, pero pueden estar manipulados. Este fue el caso, pero por fortuna, aquí entra otra vez la fortuna, y yo creo que la imaginación yo la llamaría. Hay una defensa, hay un alegato en defensa de parte de un criollo que se llama Miguel Antonio de Oro, un tipo también como de Cosío, es obsesionado por defender las causas perdidas, yo creo, no sé, y se pone a defender y a entrar en pleito con José de Leós, que además era secretario de la Inquisición, secretario del Santo Oficio en México, antes de ser alcalde mayor y empleado de Romero de Terreros, y eso nos da un documento que, al comparar, nosotros podemos darnos cuenta de que los indígenas efectivamente estaban estaban atentos a la crisis que había, pero estaban ya estaban desarrollando, sin renunciar a su civilización, estaban desarrollando los instrumentos que sus propios opresores les habían dado. Y eso se llama, pues, leyes, justicia, que no existió nunca, ¿no? Muy bien. Bueno, entre las coincidencias, creo que algo que a mí particularmente me llama mucho la atención es que todo esto suceda en ese siglo XVIII, que por otra parte es un siglo de un florecimiento del arte, ¿no? Es el siglo del barroco también, de luces, ¿no? Exactamente, el siglo de las luces, momentos en que se hacen grandes altares, grandes obras que son conocidas, algunas afortunadamente sobreviven. Y ahí me pareció interesante en este asunto de las coincidencias, cómo en algún momento los personajes de Agustín vienen y andan deambulando por las calles del centro de la Ciudad de México, pasan por el Arco del San Agustín, algo a lo que yo le he dedicado un trabajo también, hablar de todo lo que está sucediendo ahí con los claustros de los agustinos, etcétera. Y bueno, es evidente que esa parte habla de muchos de los templos de ahora, que hasta ahora podemos seguir viendo en la Ciudad de México. Los agustinos particularmente llaman la atención porque eran los que dominaban o los que estaban encargados de toda la cuestión religiosa en esa región donde hay donde está la población otomí mayormente, ¿no? Entonces, este asunto de los cruces entre todas estas diferentes historias, pues me parece sugerente, y creo que algo que ahorita con lo que han dicho también hay una coincidencia, es en este descubrimiento de archivos donde de pronto hay una voz como la de Cosío o la de Antonio de León que nos permiten seguir más claramente el hilo de
de esos acontecimientos, un poco como sucedió en el límite a Carlo Ginzburg con el queso y los gusanos. Es un expediente que al final le va a permitir hacer una historia, y a partir de esa historia pues encontrar como lo que él llama los indicios para continuar el trabajo. Esa búsqueda de archivos a mí también me ha tocado hacerla. Es un trabajo muy arduo, difícil, pero ahora también pienso a mí nunca me ha tocado encontrarme con un archivo así donde me ayudara de la manera como estos hitos que han podido encontrar ustedes. A lo mejor ahí estaban y no los pude ver, ¿no? Pero un poco esto, ¿cómo puede reunirse tal cantidad de información como la que has reunido, Antonio, como la que has reunido para Agustín, para escribir esto, ¿no? Porque ahí ahí tú dices la historia y la literatura deben ser lo mismo, pero finalmente a veces la literatura, lamentablemente, en fin, la mayoría de la literatura no es una literatura que haya investigado mucho, que haya indagado mucho, ¿no? En cambio aquí, pues independientemente del resultado bueno o malo, hemos tenido que quemar las pestañas leyendo documentos que a veces sirven y a veces no sirven, ¿no? ¿Qué dirías? Sí. Bueno, lo que diría es que este trabajo de los apaches también yo creo que lo encontramos por casualidad, porque estábamos trabajando este gran digamos fresco del estado del puerto de Veracruz, el litoral a Sotavento, etcétera. Trabajamos varios archivos y muchos ramos del propio Archivo General de la Nación, hasta 80 ramos del Archivo General de la Nación para reconstruir Veracruz. Y en esto aparece un expediente, el número 77 del indiferente de guerra, que era así bastante voluminoso, y lo empiezo a ver y empiezan a aparecer en San Juan de Ulúa mucha documentación sobre apaches en San Juan de Ulúa. De principio, bueno, tú lo planteas en Veracruz y dices apaches en San Juan de Ulúa, pues no puede ser, ¿verdad? Y el hecho de que también los apaches son entregados a los cosecheros tabacaleros de Córdoba y Orizaba para que les trabajen, ¿no? Difícil utilizar a un apache como esclavo porque no tiene una tradición agrícola. Un apache no trabaja de principio, ¿no? Entonces es muy difícil que esto te pueda rendir económicamente, y los cosecheros los empiezan a lanzar, digamos, hacia la gleba de las ciudades, ¿no? Y se convierte también en parte de la gleba de las ciudades. En el censo de Revillagigedo ya hay varios apaches mecos en el censo, viviendo como vagabundos o como gente, digamos, pobre dentro de la ciudad de Veracruz a finales del siglo XVIII. A partir de ese documento entendimos que ese documento no lo podíamos meter lo mencionamos de paso en Veracruz, pero no lo podía porque no tenía la dinámica de un trabajo que tenía que ser un fresco muy amplio de 300 años, de larga duración, sobre el puerto de Veracruz, que además insiste mucho en la cuestión del comercio, lo económico, etcétera, ¿no? Entonces esto era otra cosa aparte y lo guardamos. Dijimos, esto nos puede meter mucho ruido, mejor hay que guardarlo en un cajón, y después de hacer el trabajo de Veracruz, empezar a leerlo y a interpretarlo, y después a buscar toda la documentación, toda la ensalada que esto pudiera tener. Y es mucha, porque después nos metimos al archivo de Simancas, el archivo sin salir de la casa, porque ahora lo puedes hacer desde la computadora, y empezamos a encontrar un montón de documentos militares, sobre todo en Simancas, que tienen que ver con la persecución de apaches, que no era la única fuga, y que había un montón. Y entonces trabajar el problema del avance hacia el norte, porque de hecho
La guerra en el norte en el siglo XVIII es una continuación de la que ocurrió en el siglo XVI y XVII en el centro de México, la famosa guerra chichimeca, que Powell ha trabajado muy bien. Cuando los apaches recorren esta parte del centro de México, lo que les recuerda a la gente es la guerra chichimeca, porque tienen esa guerra metida genéticamente y la tienen metida en el recuerdo de las propias comunidades, porque acaba de pasar 100 o 200 años atrás, ¿verdad? Entonces, Yuriria, por ejemplo, es un campamento de la guerra chichimeca, donde está el convento agustino precisamente de Yuriria, y que es muy importante aquí en esta historia también, porque ahí se da la batalla final con los apaches. La gente de Yuriria no quiere participar tampoco, y es la que pide misericordia para los apaches, porque ellos tienen una experiencia de despojo de tierras. Son una nueva comunidad de purépechas, chichimecas, nahuas, etcétera, que habían participado como aliados de los españoles en la guerra chichimeca, y que después les dieron tierras, y después los mismos agustinos los despojaron de sus tierras también. Y entonces hay una larga lucha entre la orden de los agustinos y los propios comuneros, vamos a decir, de Yuriria. Entonces, lo que tenemos es allí pues son muchas historias, vamos a decir, muchas capas de historia, que eran a las que había que recurrir también, porque en los recuerdos de la gente siempre está eso, ¿no? Hay una mención de uno del rancho, ahorita no recuerdo el nombre, un rancho cerca de Yuriria que es atacado por los apaches, y dice: pues yo me encontré unos como los que están no pintados sino esculpidos en la fachada del convento de San Agustín. En ese caso se trata de varios indios chichimecas desnudos con flechas, etcétera, que están representados ahí, ¿no? Y que a la gente, digamos, esta nueva persecución algo les recordaba de esa memoria, digamos, tan antigua. Entonces aquí lo que hay es eso, y es también un intento como de todas maneras siempre he tenido la culpa de historiador de larga duración, esa culpa es de que allí también yo traté de meter el escenario del siglo XVIII en términos más amplios: la rebelión de Haití, la toma de Trinidad por los españoles en el mismo año, 1797, un montón de acontecimientos que están ocurriendo a nivel internacional, vamos a decir, que también tienen mucho que ver con la forma como los militares españoles dan sus informes, etcétera, e incluso también inventan una guerra apache, ¿no? Hay un libro precioso sobre cómo en gran medida la guerra apache es un invento para los militares pedir recursos y dinero, ¿verdad? Mientras más cruentos sean los combates que ellos, digamos, reportan, pues más dinero les va a llegar, ¿verdad? Entonces se pulen en inventar también. No es que no haya existido la guerra apache. Luiselli se llama la historiadora, no es Luiselli, ahorita se me fue su nombre. Bueno, es una chica argentina que tiene mucha experiencia en la guerra de los indios en el sur. Se mete a trabajar la guerra apache en términos económicos y se da cuenta de que en gran medida hay un invento. El apache se convierte también en el enemigo por excelencia, e incluso hay bandas armadas de delincuencia organizada de la época que se dicen apaches para infundir temor a sus víctimas, vamos a decir. Ahí vienen los apaches, ¿verdad? O sea que también se crea todo un mito alrededor de los apaches. Lo que yo traté de hacer también es, afortunadamente, los novohispanos no lo hicieron, o lo hicieron muy poco, y no en el sentido. La guerra apache en el siglo XIX en Estados Unidos sí generó que los militares que persiguieron a los apaches, algunos de ellos como Curtis, se convirtieron en antropólogos de los apaches después, fotógrafos y antropólogos. Entonces hay una gran etnografía escrita en Estados Unidos sobre la guerra contra Jerónimo que me permitía reconstruir las posibles actitudes de los apaches en el siglo XVIII, de los apaches novohispanos, vamos a decirle. Los apaches en realidad es un grupo que estaba muy al norte, un grupo algonquino, atapascano, de lengua atapascana, que está en los Grandes Lagos, en el norte de Estados Unidos, y la expansión anglosajona los va tirando para el sur. Y se topan con la expansión novohispana hacia el norte y quedan en una especie de sándwich.
y dos grupos muy grandes. Un grupo constituye una república prácticamente, incluso ahora se dice en la bibliografía norteamericana un imperio, los comanches. Los comanches hacen un estado y pactan con los españoles. O sea, hacen las paces, pactan y hacen un pacto de no agresión y un pacto de también perseguir a apaches y otros grupos. Los apaches nunca se reducen a eso, por la simple razón de que los comanches aceptan el cristianismo y los apaches nunca aceptan el cristianismo. Este es el gran pecado de los apaches. Ellos no aceptan porque no tienen una religión, culturalmente no tienen una religión constituida, así, con dioses, etcétera. Tienen una mitología de espíritus que no son prácticamente dioses, y eso los hace más librepensadores, ¿no? Vamos a llamarlos. Entonces, yo descubrí mucho a los apaches por las cosas que habían dejado en los cerros, o los objetos que habían dejado. Que hay una piel de caballo colgada de una rama de un árbol. Bueno, eso es el resto de una ceremonia que se llamaba dicoje, que era una ceremonia de iniciación de los guerreros, que ellos efectuaban en los cerros mientras eran perseguidos, porque de esta manera se empezaron a alimentar también de sus propios gahan, de sus propios espíritus que los acompañan en esta persecución. Y esto a mí me llamó mucho la atención como para poderlo meter en una tensión narrativa, ¿no? Tratar de buscar una tensión narrativa de que esto fuera, digamos, que fuera una especie de uso de la etnografía, vamos a decir, que la primera etnografía la hicieron estos militares norteamericanos. También me llama mucho la atención que en dos reseñas que se han hecho de mi libro, una en Nexos y otra en Criticismo, se me reseña junto con Álvaro Enrique el libro que publicó sobre Jerónimo, ¿no? Y de alguna manera el trabajo de Enrique sí tiene relación también con el trabajo que yo hice. Se llama Ahora me rindo y eso es todo, de Anagrama. Es una novela que trata sobre la muerte de Jerónimo y la persecución de Jerónimo. Y curiosamente, en dos reseñas se comparan los dos trabajos, y entonces yo me vi obligado a leer esta novela también para poder saber de qué hablan, ¿verdad? De qué están hablando. Entonces, esto es interesantísimo porque aquí la documentación, una parte de la documentación es esa documentación escrita, tan rica del volumen 77 y todos los arbolitos que le salieron alrededor. Pero otra parte había que inventarse el documento desde el punto de vista de lo etnográfico, de los ritos, de la actitud. Algo que a mí me llama mucho la atención en Misericordia, porque se me parece mucho a Coetzee esperando a los bárbaros, ¿verdad? Es la actitud hacia la muerte, ¿no? La frontera entre la vida y la muerte entre los apaches está un poco más allá. Entonces, por eso yo pienso, bueno, mi libro trata de tres fronteras. Mi libro no trata de los apaches, porque también hay reseñas que me han dicho, es que no describes bien la guerra apache. Es que no, los apaches no eran así. Es que mi libro no habla de apaches, y les he tenido que decir. En realidad no se ocupa de los apaches, en el sentido antropológico, académico que ustedes imaginan, sino los apaches más allá, en tres fronteras. Hay tres fronteras aquí. La frontera norte, evidentemente en expansión. La frontera entre la vida y la muerte, también en expansión entre los apaches, ¿verdad? Y otra frontera que es una frontera mía, la frontera entre la literatura y la historia. Entonces, estas son las tres fronteras. Aunque en el libro yo no menciono la última frontera para no resultar demasiado explicativo, ¿no? Yo quiero que mi trabajo no explique de la manera tradicional que explicamos los historiadores, sino que la explicación sea implícita en los acontecimientos, en los acontecimientos reconstruidos, digamos, en el discurso, en el texto, ¿no? En lo textual. Entonces, esto es muy difícil. Resulta una labor bastante difícil, pero realmente para nosotros en este último trabajo, realmente apasionante. Realmente es algo que pues nos quitó el sueño, ¿no? Los comanches también del norte, también son grupos del norte que son
expulsados, pero no, su lengua es yuto-azteca, está en última instancia relacionado con el náhuatl y otras lenguas del norte de México. En el caso de los atapascanos, no, esos son lenguas del norte de Estados Unidos, ¿verdad? Y un detalle aquí también interesante es que los tlaxcaltecas que acompañaron la expansión hacia el norte, cuando hablamos de expansión hacia el norte no hablamos solamente de españoles, hablamos de criollos, mestizos, genízaros, negros, mulatos, negros que se convierten en apaches, etcétera. Es decir, hay una gran movilidad aquí. Y otra cosa interesante es que los que detectan esto, de que la expansión anglosajona es nueva, son los tlaxcaltecas, que en su lengua empiezan a llamar, o sea, en el náhuatl empiezan a llamar a los anglosajones Yancuic Tlaca, los Yancuic, los nuevos. De allí viene la palabra yanqui. La palabra yanqui viene del náhuatl, no es una palabra inglesa. Yancuic quiere decir nuevo, ¿no? Entonces es un nuevo, ese sí es un nuevo orden que viene desde el norte, ¿no? Arrasando todo. Y hay trabajos excelentes, ¿no? El de Weber, por ejemplo, sobre la frontera norte, la América española, ¿verdad? La Norteamérica española, ¿no? Que es una maravilla porque es enseñarle a los gringos que lo hispano forma parte de sus orígenes también, ¿no? Que no es, lo hispano no son los migrantes estos ahora tan perseguidos en Estados Unidos y también en México, ¿verdad? Ahora tenemos una actitud también muy parecida a la de Trump con respecto a los migrantes centroamericanos y los haitianos, ¿verdad? Una discriminación bárbara, y eso es muy triste, ¿verdad?, de reconocer y muy difícil de reconocer. Y por otra parte tenemos esta forma como los propios grupos que avanzan hacia el norte ven el mundo y ven la realidad. Entre ellos los tlaxcaltecas que cuando ya se topan con los apaches en Tlaxcala ya vienen de regreso, ¿no? Esa historia ya se la saben, por eso no quieren participar. Nosotros ya estuvimos 300 años conquistando el norte y Centroamérica, etcétera. ¿Para qué perseguir a 14 apaches? Ocúpense de otra cosa. Y también un personaje de Querétaro, el dueño de la hacienda Juriquilla, Septieni Austri, que es un ilustrado y que dice: ustedes están locos persiguiendo 14 apaches cuando los que nos están jodiendo son los gachupines, ¿no? Esos son nuestros enemigos. Los enemigos son los gachupines, no los apaches, ¿no? Y yo voy a participar, incluso le da muy buenos tips a Cosío para la persecución, pero dice, pero siempre bajo la cuestión de que esto tiene que terminar, el imperio es el que tiene que desaparecer, no los apaches. Esto llevó a Austria a formar parte después de los conspiradores de Querétaro. Es un gran funcionario en Querétaro, miembro del Cabildo, miembro ya así, digamos, hereditario del Cabildo, dueño de Joriquilla, etcétera. Y después preso y muerto por infidente en las cárceles después del levantamiento de Hidalgo, acusado de infidente, acusado de insurgente manso, acusado de conspirar contra la corona, ¿no? Y muere en la cárcel de la Acordada en la Ciudad de México. Austri, que había sido el autor de la relación geográfica de Querétaro, que por ahí publicó Florescano también hace algunos años, que es un personaje muy ilustrado y que en sus cartas le dice a Cosío: ¿de qué se trata, no? Esto es una locura, andar persiguiendo unos cuantos indios bravos del norte, cuando aquí se nos está cayendo el orden, el sistema se nos está cayendo por estas enormes desigualdades, etcétera, ¿no? Entonces sus argumentos son los argumentos de la Guerra de Independencia 12 años antes de la Guerra de Independencia. Por eso es que la Guerra de Independencia también es aquí como una especie de ruido de fondo, para usar eso que usan los astrónomos cuando hablan del origen del universo. Es un ruido de fondo que está ahí, hay un ruido ahí, pero ese ruido no está en el presente ni en el pasado de esa persecución, está en el futuro, ¿no? Y esto es muy, muy sugerente, digamos, como para poderlo meter ahí. Traté de incorporar este ruido de fondo también, ¿no? A ver, un momentito, le vamos a pedir a Agustín que hable unos momentos y luego les damos la palabra.
Bueno, nada más la cuestión de… Estaba yo aquí embebido y además como conozco la novela, entonces me quedo recordando, para mí, digamos, si me pidieran una definición en este momento de literatura, quizá después no, ¿dónde está la gran literatura? Está en esta aportación que hace al lector. El investigador, no le voy a llamar historiador, ¿de dónde viene la palabra yanqui? Es maravilloso saber esto. A mí me deslumbró, me gustó mucho eso. Me gusta mucho encontrar, y eso era lo que le quitaba aridez a mi investigación, sin ser historiador, sin tener método, sin haber pasado de los palitos y bolitas de la Facultad de Filosofía y Letras. Descubrí, por ejemplo, cómo eran los condones del siglo XVIII, cuando yo lo que andaba buscando era información sobre los otomíes. Y de pronto, como José de Leos era secretario de la Inquisición, de pronto le traen una caja con libros prohibidos y le traen condones. Y los condones se hacían, no les voy a decir para que compren la novela, porque se hacían, cómo las usaban y cómo ejercían la prostitución, ¿no? Esas cosas que nos dan nuevas palabras, es para mí donde está la literatura. Y qué era lo que yo sentía o cómo me enfrentaba al universo de libros, por pura intuición. Por pura intuición decía, se me hace que por aquí. Y a veces salía, cuando hablo de aridez, imagínense en el Archivo General de la Nación, o peor, en España, sales al sol crudo porque ya te están corriendo y no encontraste nada. Te sientes que no sé, se siente feo, se sienten ganas de dejar todo. Afortunadamente pasa la cruda y al otro día pues estás como si no hubiera pasado nada, porque está uno medio loco. La verdad sí se necesita estar medio loco para, después de haber repasado volúmenes y volúmenes y no encontrar nada, de pronto te encuentras la telita de una mulata que hacía brujería. Y ya te imaginas el vestido de la mulata, todo cómo debió haber vestido y todo, cómo debió moverse y demás. Y pues ya con eso sales a la calle y dices, no encontré nada, pero me divertí un poco, ¿no? Entonces, seguramente ustedes habrán oído hablar de Sánchez de Tagle, pues es un apellido así muy conocido, y hay un historiador que se llama Esteban Sánchez de Tagle, amigo de un hermano de un muy amigo mío que es pintor. Y un día encuentro que se murió Esteban Sánchez de Tagle en el año de 1690 y tantos, y me salgo al baño de la galería y le hablo y le digo, oye, acabo de encontrar este documento, y me dice, en mi casa tenemos cientos originales también. Bueno, pero son cositas que van ayudando a uno. Creo yo, definitivamente yo pienso que es la intuición. El doctor García de León ya dio la clave, que es, bueno, uno anda buscando y de pronto, literariamente, ahí está la literatura, se esconde, economiza, organiza información que dice, esta no va a venir al caso, esta la guardamos para otro momento. Eso es lo que hace el escritor, también para no volverse loco y no quedar metido como los personajes de García Márquez en sueños, y luego ya no te acuerdas de las puertas por las que tienes que salir. Entonces, para mí fue solamente intuición y ganas de encontrar más información, y en esa información que iba encontrando iba ocurriendo el accidente de encontrarse cosas que no andaba buscando, ¿sí? Y eso fue lo que pasó realmente.